Nuestros invitados han escuchado con mucha atención las declaraciones del viceministro Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, e Iván Ortiz, director del Centro de Negocios de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. Una primera reacción, presidente de la Cámara. Bueno, la primera reacción, ¿dónde están representadas las pequeñas y medianas empresas e industrias? Por lo menos nosotros no conocemos que hayamos sido invitados, ni nosotros ni ningún gremio que se parezca al nuestro. De largo, la CAPEIPI es el gremio de pequeñas y medianas empresas más grande del país. Y si no estamos representados, aquellos que hacemos el 90% del tejido empresarial ecuatoriano, no sé quién está representado, me preocupa mucho eso. Ahora, entendemos, señor Ortiz, que esta fue una invitación del gobierno norteamericano. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente es, digamos, un cúmulo de todo el acercamiento político que ha habido en los últimos 2 años, y pues la invitación del presidente Trump se circula de manera de aproximadamente unas 2 semanas atrás, y se programa toda la visita del presidente. Creo que han habido avances positivos. Nos gustaría que de alguna forma si haya ese empate entre la cooperación política y técnica en materia de seguridad con la parte comercial, que vemos que Estados Unidos, como lo ha hecho el viceministro, hay un potencial importantísimo en ese mercado, y pues creemos que hay que seguir dando esos pasos para ir fortaleciendo esa relación comercial también. Gustavo, ¿no le tranquiliza la parte en que el viceministro dijo que por último eran una suerte de acercamiento político y que al regreso pues iban a socializar, digamos, lo que ocurrió allá, que no es que se iba a cerrar todo en este encuentro? Ahora, Andrés, yo no creo que el Ecuador sea un país tan importante en el mundo para que firme un tratado de libre comercio que sea diferente al de Colombia y al de Perú. Entonces, obviamente vamos a estar empadronados en ese tratado si es que en caso se firma, y obviamente hay ganadores y hay grandes perdedores. Entonces, de hecho sí, hay exportación agrícola que puede ganar, es verdad, pero el 90% de la población ecuatoriana en la parte del agro tiene lo que se llama cultivo de sustentación. Y el cultivo de sustentación, por ejemplo, hablemos del maíz. En el Ecuador se produce un ciclo de maíz al año, en Estados Unidos se produce 2.3. Allá es mecanizado, aquí nuestro cholo, y el que conoce el Ecuador sabe muy bien que se produce en la costa, espera las primeras lluvias y siembra en la montaña. Tú eres costeño y sabes muy bien. Entonces eso no se puede mecanizar, no se puede fumigar con avioneta, es decir, es otra realidad geográfica totalmente. Aquí se fumiga con mochila, ¿sí? Entonces, ¿quién va a perder? El maicero va a perder aquí en las pequeñas producciones de soya, que son muchísimas en el Ecuador. Acuérdense de la otra vez que hubo la tentativa del Tratado de Libre Comercio, se hablaba del cuarto trasero de pollo. Sí, no sé si se recuerdan ustedes eso. Y obviamente en Estados Unidos el cuarto trasero es, digamos que se lo manda para hacer harina, y aquí nosotros somos consumidores del cuarto trasero, es decir, el momento que eso pase, nosotros vamos a tener, digamos, muy perjudicada, si no acabada, nuestra industria avícola. Son datos que los que conocemos del país, estamos en la agroindustria, sabemos muy bien. Está bien, ojo, tenemos productos que sí van a ganar, el brócoli, el alcachofa, pero los montos de esos productos no son tan grandes. Sí, hay el cultivo de sustentación ecuatoriano que va a golpear muchísimo. Yo tengo aquí datos, más adelante se los voy a dar, de lo que ha pasado en Colombia, nuestro hermano país de referencia, porque cuando nos ponemos referencia en competitividad sí es bueno, pero cuando les damos estos datos que el día de hoy les voy a dar, ustedes se van realmente a asustar. Señor Ortiz, ¿no le preocupa que esta posibilidad, es decir, que efectivamente somos complementarios con Estados Unidos en ciertos productos, pero en otros no, y por lo tanto vamos a sufrir a propósito de, imagínense, con Estados Unidos una economía que nos supera en muchos aspectos? ¿Cómo observa esta posibilidad? Sin lugar a duda, un acuerdo comercial tiene sus ventajas y hay desafíos. Yo los llamo más desafíos que agentes perjudicados. Son más desafíos que creo que al país le hacen falta ahora, ¿no?, para motivar justamente a esa tecnificación que mencionaba de la agricultura. Es cierto, a la agricultura le falta mucha tecnificación y tecnología, claro, para llevar a cabo. Y hacer agroindustria, ¿no?, para tener el valor agregado necesario. Pero sin lugar a dudas nos estamos rezagando. Por dar un ejemplo, sin hablar de los productos tradicionales que son los de exportación fuerte,
los productos no tradicionales que exporta Ecuador a Estados Unidos en promedio están pagando un arancel del 10%, cuando nuestros socios competidores como Colombia, como Perú y Centroamérica pagan 0%. Claro, entonces, es muy difícil hacer empresa y hacer emprendimientos y exportar ya cuando hay una ventaja descompetitiva tal que ya enfrenta una barrera. Entonces, creo yo que hay algunos elementos que hay que discutir, que hay que poner sobre la mesa. En los acuerdos comerciales se han abordado las sensibilidades de productos sensibles dentro del acuerdo, con plazos más extensos, con cuotas, con cupos de volúmenes limitados de importación en los productos más sensibles. Pero creo que en el balance general, que es lo que hay que mirar al final del día, porque los tratados no solamente son un intercambio de bienes, sino hay un capítulo de servicios, hay un capítulo de medio ambiente, que en su conjunto crean un marco jurídico atractivo para que se desarrollen los negocios. Ahora, tampoco podemos cerrarnos al mundo, Gustavo. No, claro que no. Y creo que es el reto también de los empresarios, pues. Claro que no. No podemos seguir con posiciones paternalistas. Correcto, sino, estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los caminos, qué planteamientos? A ver, cómo hablemos de paternalismo. ¿Cómo asumir este reto? Hablemos de paternalismo, Carmen. Estados Unidos subsidia a toda esa agricultura. No sé de qué paternalismo estamos hablando. Aquí nosotros subsidiamos el consumo, subsidiamos gasolinas, subsidiamos diésel, subsidiamos gas, pero no se subsidia la producción. Eso es lo que se debería subsidiar en este país. ¿Cómo cambiar eso? Pues habrá que pasar algunos años. Entonces, ¿cómo es competir nosotros en la realidad? Por ejemplo, con productos de sustentación como el maíz, soya. Miren, el trigo nacional desapareció. Vayan, despiértenle a sus abuelitos. Aquí se producía trigo del bueno. Pero podemos ver otros nichos de mercado. Podemos ver otros nichos, pero compensará a la población que este momento se está sustentando en esto, Carmen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, objetivamente. Porque, por ejemplo, el maíz para consumo interno, ¿ya cubrimos la demanda nacional? A veces sí, a veces no. No, Sí, por eso. Entonces, ahí creo que está el mercado, ¿no? Correcto, No habría necesitamos que... ni siquiera El problema es que nosotros no tenemos ni silos. ¿Sí? El país no tiene silos y el maíz se tiene que guardar. Entonces, obviamente, y ustedes han visto en la televisión, cada vez que hay una gran producción de maíz, los maiceros están en cola queriendo entregar sus saquillos de maíz porque no tenemos ¿Y silos. no puede unirse el sector privado y crear sus propios silos? De acuerdo que podría ejemplo, crearse, pero obviamente son pequeños productores. También hay que enfrentar pues, puede los ser, retos, puede ¿no? ser. Y Pero no esperar que a nos ver, den. lo que decimos de mecanización, nuestro tipo de cultivo es de montaña. Nosotros estamos cubiertos, nos traspasa 3 cordilleras, occidental, central, sí, y oriental. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos las planicies que tienen Estados Unidos o México, en donde nosotros podamos meter una máquina casi que computarizada, que con GPS nos siembra, que con GPS nos fertiliza, y una avioneta que nos fumiga. Pero eso es culpa de la geografía. Es culpa de la geografía, pero hay seres humanos que están Claro. produciendo en esa geografía. Pero hay que ver qué alternativas. Bueno, en una montaña, aquellos que conocemos que simplemente tiene siembra de invierno, que nosotros llamamos, meter riego y meter tecnología es imposible. Yo le digo, digamos, no es imposible porque ingenierilmente se puede hacer todo, pero obviamente el costo que tendría eso no compensaría, Claro, y aquí no se subsidia la Pero yo producción. digo ahí, si no es del maíz, será otro producto, pero creo que esos son los retos y desafíos. Estamos en un mundo globalizado y no podemos cerrar. Hablemos de nuestras uno. fronteras, Canadá, como por ejemplo, otras. tiene establecido un arancel del 217% a la leche americana. Ya, eso es correcto, pues es de acuerdo a la Es lo política que de cada estamos país, ¿no hablando, es cierto? obviamente. Ahora, Iván, usted es director del Centro de Negocios. ¿Cómo advierte estas asimetrías que existen y cómo lograr convertir esta amenaza en una fortaleza para nuestros países? Sin lugar a dudas, estamos hablando de un país con alto poder adquisitivo de los Estados Unidos, sobre los $60,000 anuales. Un canal natural logístico para el Ecuador. Hay una oferta súper amplia de productos y de iniciativas que pueden exportarse, que actualmente no contamos con ese marco jurídico estable y esas preferencias arancelarias, pero por mencionar un dato, en el acuerdo comercial con el Perú se diversificó el número de productos.
pasaron de alrededor de 1.000 a alrededor de 5.000 productos de exportación distintos, digamos, ¿no? Obviamente que el pasar de una dependencia tradicional de productos de exportación primarios en pocos a tener una diversificación importante toma un proceso, ¿no? Pero hay iniciativas de diversificación de productos muy importantes en el Ecuador, incluso con los aranceles. Hay aspectos de generación importantes de uvilla, ¿no? De tomate de árbol, de naranjilla. Se está exportando compotas de justamente estos productos agroindustriales ya con proceso de valor agregado ecuatoriano. Entonces creo que hay oportunidades y nichos específicos. Las barras de quinoa, chía, todo superfoods. Hay una gran demanda en los Estados Unidos, así que creo yo que es un poco de enfrentar estos desafíos y más bien transformarlos en una oportunidad de diversificar las exportaciones y de crecer. Claro, a través de establecimientos de política pública, ya vamos a hablar sobre eso, ¿no? Porque se requiere de una acción integrada entre el sector público-privado para preparar los mejores escenarios, ¿no, Andrés? De hecho, el acuerdo comercial, si es que se da, no será de un día para otro, habrá que hacerlo todo un trabajo, de forma que, ¿qué expectativa tendría usted en ese contexto? Es decir, que ahí sí ocurra este acercamiento para que ustedes tengan voz y voto, digamos, en eso. Andrés, yo te pongo el ejemplo de lo que ha pasado con la firma de la Alianza del Pacífico. ¿Sí? No ha habido voz ni voto. Entonces, eso es lo que nos preocupa. No nos preocupa en sí el tratado, la firma. Nos preocupa quién va a discutir y quién nos va a representar. Yo creo lo que dices tú es verdad. Hay oportunidades en Estados Unidos. Nadie discute. Sí, pues, sí. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras sensibilidades y empezar discutiendo desde el inicio. Mira lo que pasó con Colombia. Sí, en Colombia, en el año de 2011 al 2015, ellos crecieron el 16% de sus exportaciones. Pero crecieron el 120% de sus importaciones agrícolas. Estoy hablando de agroindustria, no estoy hablando de otras cosas. Y la balanza comercial agropecuaria, excluida las exportaciones de café y banano, pasó de 158 millones en el 2012 a 1.411 millones en el 2015, con un déficit del 795%. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos estar bien representados para discutir, con la experiencia que existe. No es el mismo caso del Perú. El Perú tenía una agricultura excipiente, ¿sí? Y ellos tienen ahora una agricultura básicamente de exportación. La palta, que es nuestro aguacate, la mandarina, básicamente la uva de mesa, el pisco, etcétera. Ellos se prepararon para eso. Nosotros no estamos preparados. Además, nuestro suelo no da, especialmente en los cultivos masivos, para competir con productos que en Estados Unidos son subsidiados. Ya hace muchos años se nos acabó el trigo, ¿sí? El trigo viene de Estados Unidos, la mayor parte, todo subsidiado. Es imposible competir con el trigo americano, es imposible. Estados Unidos subsidia su agricultura al año 98.000 millones de dólares. Es decir, el PIB ecuatoriano es el subsidio de Estados Unidos al agro. Nosotros vamos a igualar las condiciones. Si vamos a igualar, no tenemos ningún problema en competir. Claro. Estas asimetrías realmente preocupan, ¿eh? Porque son contundentes y están allí, ¿no? Sí, como digo, hay casos sensibles que se deben considerar dentro del acuerdo y dar el tiempo suficiente dentro del acuerdo como para que estas producciones se vayan ajustando. Pero, insisto, por ejemplo, en el caso de trigo y de maíz, en la propia industria avícola ha solicitado al COMEX un diferimiento arancelario. Esto es una bajada de 0% para la importación de soya, de torta de soya y de trigo. Y tal es así que en los últimos 20 años el arancel es cero para la importación de esto. ¿Por qué? Porque los cultivos ecuatorianos no abastecen la necesidad de la industria nacional. Entonces, creo yo que así como hay algunos sectores en los cuales se pueden ver presionados a enfrentar una competencia, hay industrias que necesitan de esas materias primas y productos ya a precios competitivos y estables que les permita justamente ganar mayor productividad y poderse proyectar hacia afuera, ¿no? Creo yo que el mercado ecuatoriano es un mercado de 17 millones de habitantes que en la coyuntura actual no es el mercado para crecer en ventas o crear empresa. Por lo tanto, creo yo que la mirada hacia afuera y la integración y
todo el aprovechamiento que se puedan generar de estos acuerdos y alianzas internacionales, creo que suma mucho porque estamos viendo ya no el árbol sino el bosque, ¿no? Qué complicado. Quedan muchos ejes por hacer. ¿Por dónde habría que iniciar? Bueno, yo creo Retorna, ha que... dicho el viceministro, y se deberá partir de una convocatoria a todos los actores económicos. De acuerdo, yo creo que esto es una cuestión de discusión no corta. No es como lo que nos pasó con la Alianza del Pacífico, que nos abocaron a firmar en un año, después de que el señor presidente dijo que el presidente de Chile, y eso son declaraciones públicas, a veces dicen que yo bromeo con eso, yo no bromeo. ¿Sí? El señor presidente fue y dijo que el señor presidente de Chile le convenció y dijo que era muy bueno el Tratado del Pacífico, y en un año estamos ya a puertas de firmar el tratado y dejarlo con 90% de aranceles cero. ¿Sí? ¿A quién nos han llamado a discutir esto? A nadie. ¿Sí? No sé, son 3, 4 personas que no las conocemos, no sé si nos representan o no, capaz que sí, pero no las conocemos realmente. Entonces, ¿qué queremos nosotros en el Tratado de Comercio? Que ojalá no sea un tratado de libre comercio, no un real tratado de comercio con Estados Unidos, en donde nosotros podamos, miren, Estados Unidos es el 6º país en inversión en el Ecuador. O sea, no es el primero, es el 6º. ¿Sí? O sea, no estamos hablando, sí, es nuestro principal mercado, de acuerdo, pero en inversión en Estados Unidos no es recíproca, es el 6º país de inversión, y no me dejas mentir, y aquí tengo los cuadros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, derrumbar el famoso impuesto a salida de divisas, porque ningún país racional, o sus empresas, quieren invertir en un país que le va a sacar un impuesto a la salida de sus utilidades. Me parece una locura. Esas son las cosas que tenemos que discutir. 2, bajar el subsidio o eliminar el subsidio de los combustibles, y ese dinero empezar a impulsar la agroindustria, la verdadera agroindustria, ¿sí? Y ya pensar en los subsidios al cultivo de sustentación o la producción de sustentación. No estoy hablando de la producción industrial, por favor, ¿sí? De este país, para que la gente no se muera de hambre. Entonces, esas son las cosas que ya tenemos que pensar. ¿Quién va a discutir eso? Pues ojalá nos invite. Señor Ortiz, concluimos con usted. Tal vez también incluso preocupa un tanto las declaraciones de Donald Trump en el sentido de poner como referente de negociación México, porque México y Ecuador realmente no tenemos también mucha comparación. Incluso diría que con Colombia y Perú, es decir, son economías mucho más grandes que las nuestras. Si va a ser el referente lo que ha ocurrido con estos países, Ecuador podría salir perjudicado. Es decir, no debería haber matices para considerar las características de nuestro país. Aunque el Ecuador plantea como modelo y referente, como hemos escuchado, el de la Unión Europea, ¿no? Sí, básicamente la diferencia del USMCA o el nuevo Telecán con el anterior son matices, y ese tipo de matices van a temas súper puntuales, ¿no? El formato sigue siendo de alguna forma los acuerdos comerciales tradicionales. Por dar un ejemplo, en el acuerdo comercial tradicional son de largo aliento. En el USMCA ya se incluye una cláusula de revisión cada 6 años del acuerdo. Entonces, son matices dentro del acuerdo o ajustes que obviamente Estados Unidos, desde una perspectiva más pragmática y de los intereses, pues ha incluido. Por ejemplo, se hablaba el tema de lácteos con Canadá. En el nuevo acuerdo ya se le obliga a Canadá a que elimine y amplíe las cuotas para la venta de productos lácteos estadounidenses, y lo propio hace Estados Unidos en maní y azúcar. Permite ampliar las cuotas que estaban negociadas antes para generar un mayor acceso. Y así, digamos, hay ejemplos de cuestiones puntuales. Lo que sí creo que es importante, tomando las palabras del presidente de ACAPEIPI, es que efectivamente desde el sector empresarial hemos insistido en que se cree esta figura de cuarto adjunto en las negociaciones, que permita pues estar cerca de los negociadores y poder asesorar. Pollo, pero... sí, porque si no, creo yo que hay que trabajar. Creo que hay que trabajar en la estructura y un poco darle una funcionalidad y ser orgánicos dentro de lo que va a tratar este cuarto junto. Pero creo que ese es el camino, un poco de darles insumos al equipo negociador
para que en las conversaciones que se produzcan, sea en Alianza del Pacífico con México, o sea en Estados Unidos o en cualquier acuerdo futuro que despliegue el Ecuador, pues esté con la participación del sector privado, que creo que es el que tiene la información y los insumos suficientes para robustecer la posición del equipo negociador ecuatoriano. Claro, lo importante es lograr este gana-gana, ¿no? Y que nos beneficie a todos. El país requiere generar fuentes de empleo, requiere exportar más. ¿Cómo crecemos? No hay otra manera. Tenemos que hacer la no tarea sea la interna. producción, exacto. Tenemos que hacer la tarea interna. Ese es el camino. Y claro, fortalecernos internamente a través de políticas públicas adecuadas y con acuerdos público-privados, que es lo que requiere el país, ¿no? Muchas gracias a Gustavo Ruiz por habernos acompañado y a Iván Ortiz por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:44. Gracias. Un paréntesis, ya venimos, vamos a analizar el caso Sobornos. Ayer se recusó a los jueces, ya fueron notificados. ¿Qué viene? No se vaya, lo vamos a analizar. Esto es Noti Hoy.